Entonces un día vamos a conocer a Emilio Estefan, Jairo mi hermano, Shakira y yo, los tres. Shakira solita con Jairo y conmigo. Llegamos los tres a la oficina de Emilio Estefan y entonces nos presentan y tal, y entonces Emilio con Shakira, sí, ya vamos a hacer el álbum y ya está con Sony, ya Sony me dijo y Jairo me dijo y todo perfecto. Entonces ya Shakira y yo empezamos vamos a hacer esto, vamos a hacer otro y tal. Y Emilio tiene la estilista de Gloria que había traído de Los Ángeles para que vistiera a Shakira. Él no sabía que yo era la estilista de Shakira, él pensó que yo estaba con Jairo y con el grupo de Shakira, o era su prima, quién sabe qué pensó él. Y Shakira le dice, no, yo tengo mi estilista, sí, Irma es mi estilista. Hola, ¿cómo están? Hoy ando por acá con Irma, una persona que conocí de una manera como inesperada en una reunión de unos amigos empresarios, pero desde el momento en que hablé con ella y su esposo, que son dos emprendedores y empresarios, me tocaron el corazón, entre muchas otras cosas, porque apenas nos conocíamos, pero ya me estaban dando tips de emprendimiento, me estaban guiando, me estaban encaminando, y desde eso pues hablamos de vez en cuando sobre temas de influenciadores y demás. Y Irma además reúne dos temas muy importantes y por eso está hoy ella acá sola, porque además de estar en la industria creativa, de tener unas redes sociales también muy potentes, es una persona también que le ha metido ese factor y ese valor agregado de emprendimiento, de organización y de estructura también con su esposo a lo que es ser un creador de contenido, a lo que es ser una persona referente de la moda. Entonces, Irma, muchas gracias hoy por estar acá con nosotros en Medellín. Es un súper honor y un gustazo que después de ese encuentro inesperado, pues en una tertulia con tu esposo, estemos aquí sentados. ¿Qué tal? Nació una amistad allí inesperada, qué rico, así que se conoce la gente y así es que nacen pues amistades que muchas veces perduran años. Rico, gracias por invitarme, me encanta estar aquí, siempre me gusta hablar un poco cuando me invitan sobre todo a temas de inspiración, porque todos necesitamos esa persona que nos inspire, toda esa persona que nos haga, las personas que están escuchando se den cuenta que también pasamos por momentos muy difíciles a algún punto y que a veces cuando nos ven de pronto ya de alguna manera exitosos sienten que es inalcanzable para ellos y es muy gratificante pues contar nuestra historia y saber que nuestra historia puede cambiar de pronto el camino, la actitud o las ganas de alguna persona que tenga un sueño. ¿Cómo terminas tú? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo terminas tú en Miami vistiendo a Marc Anthony, a J-Lo, a Shakira? ¿Cómo terminas allá? Porque lo que hablábamos antes de empezar este podcast es que nosotros estamos acostumbrados a ver el exitoso y casi como que a deshumanizarlo, como si detrás de él no hubieran luchas, tormentas, dificultades, como si hubiera nacido exitoso prácticamente. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo terminas en Miami haciendo todo esto tan grande que haces? Mira, tuve esa sensibilidad desde pequeña, que me gustaba la moda, pero en ese momento Colombia no estaba, ni menos Cartagena, en lo que es la moda ahora. O sea, si fuera mi oportunidad ahora, yo me hubiera quedado en Colombia. Hay muchas oportunidades de moda en Colombia. Pero te estoy hablando hace más de 30 años, cuando decidí partir a Estados Unidos, porque era la única oportunidad que yo veía como opción para trabajar en moda. Entonces tú vivías en Cartagena. Yo nací, crecí hasta que me gradué del colegio, hasta 12º, en Cartagena. Todas mis amigas sabían exactamente lo que querían estudiar, menos yo, porque yo sabía que era algo relacionado con moda. Venía a hablar en el último año que va a hablar el abogado y te explica, y va cada profesional, el de administración de empresas, el de economía. Todo el mundo y todas mis amigas decían, ay, esa soy yo voy a estudiar eso, yo voy a ser abogada, yo voy por administración, yo voy por economía, yo voy... Y yo, ay, no me gusta eso, no me gusta lo otro, ¿qué voy a hacer yo si a mí lo que me gusta es moda? No viene nadie a hablarme de moda. Entonces convencí a mi papá de que yo quería ir a estudiar a Estados Unidos porque tenía la suerte de que mi hermano vivía allá. ¿Qué pasa? En ese momento, que me enteré yo muchos años después, mi papá económicamente no estaba en un momento para mandarme a estudiar a Estados Unidos. O sea que hizo un sacrificio muy grande para mandarme y gracias, siempre he sido muy agradecida porque claro, de adultos que te das cuenta los sacrificios que hacen tus padres muchas veces para ayudarte a cumplir tus sueños. Soy la menor de 8 hijos, donde los otros 7 estudiaron aquí en Colombia. Yo fui la única que fui fuera. Entonces él estaba acostumbrado a esa
que todos estudiaban aquí, en Bogotá, en Medellín, en mismo Cartagena, estudiaron varios de mis hermanos, y yo era la única que quería estudiar en Estados Unidos. Yo era la luz de sus ojos, en verdad, porque era su niña chiquita, y yo creo que en ese momento él vio que eso es lo que yo quería y siempre creyó en mí. Tuve ese apoyo desde siempre. Él me veía que yo era una niña que era pilas, que era echada para adelante, que no me daba pena nada, que si yo me proponía algo, yo hacía lo que fuera para lograrlo. ¿Nunca te increpó eso de la moda? ¿Cómo así que eso de la moda? No, nunca, ni tu mamá tampoco. No. ¿O hubo comentarios de...? No. Siempre es como que dale, listo, confiamos en ti, para allá vamos. Mira, lo que pasó es que yo quería ser bailarina. Entonces yo creo que cuando le dije algo diferente, ahí sí dijo, bueno, mejor esto que bailarina. Claro. Porque yo estaba loca por ser bailarina. Yo digo siempre que soy una bailarina frustrada. Entonces él dijo, ¿cómo que vas a estudiar baile? ¿Eso qué es? No, ¿sabes? El típico papá de hace muchos años. Entonces, cuando vio que yo me inclinaba a la moda, entonces dijo, bueno, a ver. Entonces también le prometí que yo iba primero a estudiar inglés y ver cómo me iba. Y le eché como una mentirita ahí, como papi, Sí. dame el chance, unos 6 meses y a ver cómo me va. Entonces me fui a Estados Unidos porque también tenía la suerte que mi hermano ya estaba viviendo allá, que se había ido después de graduarse. Y llegué a donde él y pues él me ayudó muchísimo a arrancar. Me encantó. Yo dije, no, yo no me veo en otro lugar sino acá. Aquí es donde yo voy a tener mi futuro. Llegaste a Miami. Llegué primero a Pensacola, Florida. Sí. Llegué a Pensacola, que era donde mi hermano había ido con un exchange student, cuando había Sí. el programa de intercambio, él había ido, entonces él vivía allá con una familia americana. Entonces yo llegué primero allí y después pues los dos buscamos un apartamento para mudarnos. Me fascinó. Entonces yo empecé a estudiar diseño de moda, que era lo que en ese momento yo veía más afín. Y había también lo que era fashion merchandising, pero no había estilismo, que es lo que hago ahora. Entonces yo empecé a estudiar y al mismo tiempo, por razones económicas, que fue cuando me di cuenta que estaba en una situación difícil económica, empecé a trabajar al mismo tiempo que estudiaba. Entonces trabajé de mesera, me acostaba tardísimo en la noche y me levantaba temprano para estudiar. Después, finalmente pude trabajar en una boutique. Dije, no, esto de mesera va a acabar conmigo porque llegaba muerta en la noche y después me levantaba, no tenía tiempo de estudiar. Entonces empecé a trabajar en una boutique y en esa boutique encontré mi sueño. Mientras que estudiaba, trabajaba en esta boutique como medio tiempo, en las tardes cuando salía de la universidad, y enseguida me ascendieron, o sea, a los pocos ¿Y cómo semanas. conseguiste ese trabajo? O sea, como una estudiante que viene de ser mesera, ahí estudiando, pues todavía no es una profesional, ¿cómo fue la historia de conseguir ese primer trabajo como soñado que te impulsó? Sí, y era una empresa americana, o sea, no era Sí. una boutique pequeñita de dueño tal, era una tienda de cadenas grande americana, y yo llegué y yo les dije que yo había trabajado en tienda en Colombia, o sea, yo le decía lo que sea, me vas a ver, dame chance, yo soy pila, yo soy tal, o sea, yo le convencí que me dieran el chance de probarme. Y a las 3, 4 semanas ya era asistente del manager. O sea, comencé de vendedora, pero era tan dinámica, rápida, resolvía, no me daba miedo el trabajo, nunca he sido floja para nada, o sea, yo soy súper trabajadora. Si tenía que trabajar horas extra, yo me ofrecía, si tenía que ir a trabajar el domingo que nadie quería, yo iba. Entonces, vieron ese esfuerzo, que de pronto ninguna de las otras personas lo hacía, y pues de una vez logré tener esa oportunidad de crecer en esa empresa, y entonces pedí traslado a Miami. Porque mi hermano se fue a Miami y me dejó, como digo yo, él era mi apoyo y se fue a vivir a Miami, me quedé mucho tiempo sola en Pensacola y aproveché por medio de esta empresa, dije, yo quiero trasladarme a Miami. Cuando llego a Miami, ya no quería estudiar, porque estaba enamorada de mi carrera. ¿Y te faltaba mucho? Me faltaba más de la mitad. Había estudiado 3, 4 semestres, nada. Y le prometí a mi papá que yo volvía, que me diera un chance, que había sido muy duro trabajar y estudiar, que fue verdad, y como me habían dado la posición aquí en Miami, cuando vine me dieron posición de manager. Entonces ya yo quería esa oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo pasaba todo el día armando los maniquís y las ventanas porque me encantaba. Llegaba la ropa nueva y yo cogía y cogía el pantalón, cogía la falda, le ponía un cinturón y todo se vendía igualito como yo lo ponía. Entonces la gente entraba y decía, yo quiero comprar eso, con ese pantalón, con ese cinturón. Entonces me di cuenta que tenía esa habilidad natural, porque no lo había estudiado todavía. Claro. Yo había cogido los principios básicos nada más. Entonces, los dueños de esta empresa se dieron cuenta de esa habilidad. Además que me gané el premio de la mejor vendedora en 4,000 empleados, acabando de comenzar. O
sea, el ¿Y poquito cuántos años tiempo. tenías ahí, te recuerdas? 20, 21. Entonces, me dieron el premio de la mejor vendedora en 4.000 empleados. Y de allí me ofrecieron que fuera a hacer las ventanas de todas las tiendas nacionales, Los Ángeles, Nueva York, Washington, Chicago. ¿Por qué? Porque todo lo que yo ponía en la vitrina se vendía. Entonces yo empecé a trabajar directamente con el departamento de ellos, visual, de Los Ángeles, donde yo les decía, ellos me mostraban, yo decía, bueno, en la ventana va a haber este pantalón con esta camisa, esta chaqueta, esta cartera, y así se vendía por todo Estados Unidos. Entonces ahí es donde me di cuenta que yo tenía esa facilidad. Estaba haciendo estilismo sin saberlo, no existía eso en ese momento. Yo lo que lo hacía porque me gustaba y porque vendía más. Porque claro, la gente entraba y me pedía el pantalón y yo le decía entonces la camisa, la falda, tal, y yo vendía muchísimo y por eso quedé de mejor vendedora entre 4.000 empleados. Porque yo vendía cantidades, yo no vendía una sola pieza. Porque yo le hacía el look completo a la persona que venía de mí a comprar una sola pieza, le vendía 4. Sí, buenísimo. Así comenzó todo. Y mientras eso, ¿qué pasaba por acá en tu casa? Porque también, yo digo, yo también que viví en Estados Unidos y que estudié, uno renuncia también mucho como a su vida familiar. Mientras eso, esas renuncias también acá, pues tu papá haciendo ese esfuerzo por pagarte la universidad y tú allá sacándola del estadio. Mientras eso, ¿qué pasaba en tu casa? ¿Cómo era esa relación con tus papás en ese momento? Pues hoy en día a uno le queda fácil porque uno tiene un WhatsApp y todo el día habla, pero en ese momento, ¿cómo era eso? ¿Cómo era estar lejos de la familia? Era difícil porque en esa época solo podía llamar los domingos a mi casa y no hablaba más de 10 minutos porque era carísimo, eso era un lujo poder llamar. Y siempre que cerraba el teléfono lloraba por 1 hora, porque estaban en la finca comiéndose un sancochito, porque estaban montando caballo, yo estaba solita o estaba acababa de llegar del trabajo o estaba solita en mi apartamento. Entonces me daba muy duro estar separada de una familia de 8 hermanos donde éramos tan unidos. Mi familia estaba ahí, ya mis hermanos mayores estaban casados, tenían mis sobrinitos que no veía. Me costó mucho trabajo. Yo era muy pegada a mi papá y mi mamá por ser como la niña chiquita que vino pues después de muchos años. Mi mamá me tuvo a mí a los 40, que en esa época eso era sí, claro. súper... vine de extra, ¿no? Claro. Allí la última, entonces fui siempre como muy protegida en ese momento, pero también yo siempre les demostré a mis padres que yo tenía esas ganas y que yo podía lograr. Yo fui emprendedora siempre, desde chiquita yo hacía cosas en mi casa y le vendía a los vecinos y todo, entonces mi papá decía, esta parece turca, parece siria, haciendo negocio todo el día, sí, claro. Siempre me molestaba y cuando yo le dije, dame un chance, yo te voy a probar que yo puedo hacer algo con esta carrera, y él lo creyó y me dio ese chance. ¿Y cómo fue esa escalada ya de estar en las tiendas, en esa boutique, de digamos ese crecimiento también tan rápido como ejecutiva de esa boutique y demás? Luego también tengo entendido que trabajaste en un canal de televisión un tiempo. ¿Cómo fue esa escalada hacia llegar a hacer premios importantes de la música, a vestir a Shakira, a Marc Anthony, a todas estas personalidades? ¿Cómo hace giro tu vida? Sí, mucha gente me ve trabajar con estas celebridades y creen que esto es de ayer. O sea, después de muchos años, todo viene con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio. Sobre todo, no solamente llegar, sino mantenerte. Mantenerte es lo más difícil en este negocio. Es un negocio fuerte. Pero cómo llegué, te voy a contar así como por pedazos. La historia es larguísima, no sé cuánto dura tu podcast, pero te la voy a resumir. Mediante trabajaba en esta tienda, sí. En esa época no había estilistas, como te digo. Estaba la serie Miami Vice. Sí. Y en esa serie venían las chicas, las dos, que hacían las dos de policía, Sandra Santiago y la otra chica, y venían a comprar la ropa que se iban a poner para la serie. Y yo le decía, ¿cómo así? Ustedes tienen que comprar su propia ropa. Sí. ¿Y cómo es la cena? Cuéntame. Entonces, no, que vamos a estar corriendo y entonces la pistola. Entonces yo le decía, no, tú no puedes ponerte esta falda. No, yo te voy a decir lo que te vas a poner para la escena. O sea, yo estaba haciendo styling. Sí. Yo, te vas a poner estos pantalones, son súper cómodos para correr y ponte estos zapatos que son más cómodos. Y yo empezaba y entonces ellas todas las semanas iban. A ver, Irma, aquí vine con la escena. ¿Qué nos aconseja? ¿Qué nos vamos a poner? Estaba haciendo el styling. Eran mis clientas como compradoras, como entras tú a Zara. O sea, entraban allí a comprarme y yo les asesoraba. Entonces, en un momento vino una gran artista que fue Ángela Carrasco, que mi hermano nuevamente, que fue pues mi hermano siempre en el principio de mi carrera, fue un gran apoyo, porque él trabajaba ya en este momento en EMI Records y ella era una artista de EMI que estaban trayendo de España, que ella había sido exitosa con Camilo VI en España, y venía a hacer el crossover a Estados Unidos, a hacer su disco
con EMI Latino. Sí. Entonces, ella era como mi clienta, ayúdala, cómprala. Entonces yo le hacía como sin querer, bueno, mira, vamos, cómprate esto, mira esto lindo que llegó, esto te queda bien. Me hice como amiga, nos hicimos muy amigas. Y un día ella me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo y me ayudas? Yo necesito una persona porque me voy en tour, voy a hacer un álbum. Yo le dije, perfecto, yo lo hago. Y me fui de todera, no solamente era, yo no sabía lo que me metí. Era la asistente, la relacionista pública, la manager, la estilista, era su todo. Y en ese momento yo estaba de novia, el que es ahora mi marido. Sí. Y entonces, claro, cuando trabajas con un artista no tienes vida. Un avión aquí, yo venía corriendo a Miami, cambiaba las maletas y nos íbamos para República Dominicana. Regresaba a los 3 días, armaba la maleta y nos íbamos para Chicago, venía a buscar ropa de frío. Entonces, claro, tienes 22 años, estás enamorada y empezaba yo a sentirme sola en esas noches de hotel, solita. Es pesado porque, claro, la vida del artista es diferente y cuando el artista descansa, tú estás trabajando. Porque ella descansaba, pero cuando se levantaba yo tenía que tenerle listo la ropa que se iba a poner, tenía que saber a qué hora la entrevista que le iban a hacer de este lugar. Por la mañana tempranito me levantaba a leer los periódicos, a ver las críticas o lo que decían del concierto de la noche anterior. Entonces yo era la de todo. Claro. Entonces decidí que, yo no, estoy cansada, yo no quiero hacer esto. Y conocí a un productor en Altos de Chabón, en uno de los conciertos de ella, y le dije, ¿por qué tú no me das trabajo en Miami? Porque él me dijo, tú sí eres dinámica, te veo que corre, que anda. Y yo, sí, me debes dar trabajo. Entonces él trabajaba en Telemundo. Y él me dice, sí, cuando llegues a Miami me llamas. El lunes llego y lo llamo. No, mira, llámame el miércoles. El miércoles lo llamo. No, mira, la otra semana. Me estaba dando la vuelta. La otra semana lo llamé. No, mira, es que no estoy seguro. Mira, dame la cita nada más quiero hablar contigo, nada más quiero decirte qué puedo hacer yo por ti y ayudarte. No, es que aquí no hay departamento de vestuario, eso aquí no existe, aquí todos los presentadores se visten solos. Dame trabajo de lo que sea. Yo con Ángela he hecho relacionista pública, yo he hecho de secretaria, yo busco esto, yo soy una todera. Tú me pones a hacer café y yo te lo hago. O sea, yo estaba desesperada por conseguir un trabajo y quedarme. Y además eso es buenísimo en una sociedad como la nuestra, en donde muchos amigos, muchos jóvenes quieren llegar inmediatamente a ser los jefes a una empresa o a un negocio, como que no quieren vivir ese proceso de, pues lo que tú dices, ser de todero, ¿no? Aquí, pues inclusive en algunas empresas en las que yo participo, uno ve que a los jóvenes les cuesta empezar de cero y tener como un punto de llegada. Ellos quieren llegar a ser los jefes apenas entran a una empresa, a un trabajo. Entonces también como que en ese proceso, por eso te digo, tan importante que tú le decías a este señor de Telemundo, no, yo lo que usted me ponga a hacer, yo lo hago. Entonces síguenos contando cómo va llegando esa historia. Sí, y lo que tú dices es verdad, ahora que lo mencionas, me pasa a mí con mis empleados. Porque claro, me ven a mí, llegan a trabajar y ellos creen que, o sea, no es porque me tire de nada, pero creen que van a estar a la altura de todo lo que he trabajado mañana. Yo, como les digo, está bien, no se van a tomar 20 años, pero no se van a tomar tampoco 3 meses. Entonces también les enseño a todas estas personas que trabajan conmigo cómo es el proceso. Entonces, claro, yo llego y el señor lo volví loco hasta que dijo, vente mañana a las 10 de la mañana, a la hora que me dio. Entonces llego allá y me dice, como ya te dije, aquí no hay trabajo. Aquí esto de vestuario, que es lo que te gusta a ti, eso no existe. Y aquí hay una señora de relaciones públicas que tiene mucho trabajo y necesita un asistente que la ayude. Si yo hice relaciones públicas con Ángela, ¿qué hiciste con Ángela? Yo atendía a los periodistas cuando venían a hacerle las entrevistas. Yo me leía todos los artículos para hacerle un resumen a ella, lo que habían dicho en cada medio social acerca de lo que había pasado el concierto anoche. Yo atendía a Juan Luis Guerra cuando venía detrás del escenario a saludarla. Yo tenía política para saber a quién dejaba entrar a su camerino y quién no. Yo tenía ese saber de a quién dejo y a quién no. Eso no lo tiene cualquiera. O sea, yo lo empecé a convencer, todos los atributos que yo podía haber adquirido en ese pequeño trabajo. Y me dice, listo, ¿cuándo puedes comenzar? Hoy mismo si quieres. Me llevan de esta señora, la conozco, la señora me encanta y ella, gracias a Dios, fue una gran aliada para ayudarme a conseguir mis sueños, porque ella vio cómo trabajaba de duro, cómo todo lo que me pedía le decía que sí. Me pasó algo hasta chistoso. Como yo era la asistenta, sí, me dice un día, necesito que me redactes esta carta que hay que mandar a Emilio Estefan. Ella le estaba haciendo una propuesta a Emilio Estefan de algo y yo, claro, no se preocupe, voy a una reunión y cuando regrese me muestras la carta. Más o menos quiero que le digas esto y esto y esto. Yo jamás en mi vida he hecho una carta. Yo todo lo mío era dinámico y bueno, yo
acordándome de la taquigrafía del colegio, agarro la máquina de escribir. Eso no había computadora, te estoy hablando en el año 89. Sí. Me siento yo en esa máquina y yo empiezo. Dios mío, esta máquina no sirve. No la había ni prendido. No tenía ni idea. Sí. Y me dice la secretaria del otro señor que estaba al lado y me dice, ¿tú sabes escribir a máquina? Yo, no, porque yo cuando me tocaba escoger en el colegio máquina o deporte, yo escogía deporte. Máquina o arte, yo escogía arte. Máquina o la obra de teatro del colegio, yo escogía la obra de... Yo siempre evadí la máquina, Sí. la taquigrafía, la mecanografía, todo lo que era técnico no me gustaba. A mí me gustaba lo creativo. Y ella me dice, vamos a hacer un pacto. Yo te escribo todas las cartas y tú me ayudas a mí a hacer esta parte que yo odio. Yo, perfecto. Entonces, los dos jefes nunca se enteraron que yo hacía su trabajo y que ella hacía el mío. Entonces, allí nosotras dos Buenísimo. arrancamos. Y un día se lo confesé a mi jefa y me dice, ¿tú crees que yo no sé que ustedes llevan meses haciéndome eso? Pero lo hacen tan bien que me encanta. A mí con tal de que Claro. me llegue la carta, me da igual que me la hagas tú Equipo, así es. o me la haga ella. Entonces, nos ayudábamos mucho, ¿no? Sí. Y así aprendí también lo que era el trabajo en equipo. Y por eso yo nunca me he tomado el crédito total de mi éxito, porque mi éxito es gracias a mi equipo. Comenzando, como lo dices tú, con mi marido, que ha sido mi mayor apoyo, pero también un equipo de trabajo fabuloso que siempre me ha ayudado. Para hacerte el cuento corto de Telemundo, con esta persona aproveché yo y dije, a veces en las reuniones, que yo era parte porque era del Departamento de Relaciones Públicas, decían, pero mira esa niña que mal se viste para el noticiero. Yo decía, claro, mira el escote que tiene, está diciendo que violaron a una niña, ¿quién va a poner atención si el escote, lo que estamos es mirándole el escote? Entonces me dijeron, bueno, a ver, ayúdala, ¿sabes? Ya los tenía. Claro. Y allí me empezaron a dar chance de vestir a esta presentadora, después al otro, y les gustó mucho lo que estaba haciendo, que terminé haciendo un departamento de vestuario que teníamos ya 4 personas que terminaron siendo mis asistentes porque no dábamos abasto, y allí duré 4 años haciendo eso. Yo estaba feliz porque yo hacía vestuario, hacía las novelas, atendía cuando venía la gente, porque claro, hacía un poquito de las dos cosas, de relacionista pública, yo tenía que atender cuando llegaba Ricky Martin a los programas, cuando llegaba Luis Miguel a los programas, nosotros, el Departamento de Relaciones Públicas, lo recibíamos, le dábamos la bienvenida, vamos a este programa, vamos a grabar ahora vamos a almorzar, mientras que es el de la tarde. Ellos venían a pasar como el día para hacer su promoción. Sí, entonces, claro. alcancé a tener esa cercanía con los artistas y sus representantes. Entonces, ¿qué pasa? Yo, claro, porque yo los atendía, a los de Sony, a los de Emmy, a los de Warner Music, toda esta gente, Universal, toda esta gente, yo me hice amiga de ellos porque yo los atendía. Entonces, ¿qué pasa? Un día me sacaron. Hicieron un corte de 80 personas y un día así, como hoy, me dijeron, Irma, hasta aquí llegaste. Te dejamos fuera. Y yo, ¿cómo así? Cortaron a todos los jefes de departamento y dejaron solo a los asistentes que siguieran para cortar personal y presupuesto. Entonces, para mí fue la humillación más grande que he recibido en mi vida, que un día yo llego a trabajar con todo ese entusiasmo y me dicen que no me necesitan más. Llegué a mi casa llorando. Acababa de tener a mi hija Andrea, ya estaba casada, ya todo esto pasó en este proceso. Entonces tú piensas, tú acabas de tener una bebé. Entonces yo digo, Sí. Dios mío, acabo de tener una bebé, ahora sin trabajo, sin seguro, todos esos beneficios que me daba una cadena de televisión. Y yo dije, más nunca me va a pasar esto. Yo no voy a buscar trabajo en otro lugar. Yo voy a trabajar independientemente. Ya yo aprendí, ya yo tengo todos los contactos. Yo voy a hacer el esfuerzo y tratar a ver si yo puedo hacer esto sola. Y tuve la suerte que mi marido tenía un trabajo estable, teníamos seguro, entonces yo podía aventurarme a probar. Yo dije, mira, pruebo unos meses, si no me funciona, ya veré qué hago. Sí. Y empiezo a llamar, así como dice el primero, a toda la gente en Sony, en Warner, en lo que necesites. Mira, para cualquier cosa, estoy trabajando independiente. No me llamaba nadie. Iba ya, en esa época, no había teléfono celular todavía, sí, claro. nada. Con mi portafolio, con 4 foticos, yendo, mira lo que he hecho, mira que trabajaba en Telemundo, vestía esta, vestía otra. Bueno, gracias a Dios, un día, nuevamente mi hermano, estaba trabajando en Sony en ese momento, y me dice, Irma, mira, tengo una niña que estoy llevando a Miami, de Colombia, es fabulosa la niña, canta como los dioses, tiene un carisma espectacular, y yo se la quiero presentar a Emilio Estefan. Y te la voy a presentar para que tú me ayudes con su vestuario, porque en Colombia la critican mucho que se viste mal. Entonces yo siento que ese es tu fuerte y que tú puedes ayudarla. Y esa niña era Shakira. Y de ahí arrancó todo. Entonces Shakira llega, la conozco y tuvimos un clic enseguida fabuloso.
empiezo a trabajar con Shakira, empezamos a hablar de lo que a ella le gusta, empezamos a hablar de qué quería y tal. Entonces un día vamos a conocer a Emilio Estefan, Jairo mi hermano, Shakira y yo, los tres. Shakira solita con Jairo y conmigo. Llegamos los tres a la oficina de Emilio Estefan y entonces nos presentan y tal, y entonces Emilio con Shakira, sí, ya vamos a hacer el álbum y ya está con Sony, ya Sony me dijo y Jairo me dijo y todo, perfecto. Entonces ya Shakira y yo empezamos vamos a hacer esto, vamos a hacer otro y tal. Entonces llegamos a la oficina de Emilio un día y Emilio tiene la estilista de Gloria que había traído de Los Ángeles para que vistiera a Shakira. Él no sabía que yo era la estilista de Shakira, él pensó que yo estaba con Jairo y con el grupo de Shakira, o era su prima, quién sabe qué pensó él. Y Shakira le dice, no, yo tengo mi estilista. Sí, Irma es mi estilista. Y ya nosotros ya quedamos, ya sabemos lo que queremos, ya tenemos el álbum claro. Y Emilio se quedó como en shock. ¿Tú estás segura? ¿Qué experiencia tiene ella? No, a mí me gusta Irma, ella me defendió en todo momento, yo tengo buen feeling con Irma, yo quiero Irma. Y bueno, y empezamos a hacer el primer álbum, que es Donde están los ladrones, esa portada que está ella con las manos sucias, esa portada la hice yo, fue mi primera gran portada, en la cual te voy a contar una anécdota rapidito. Listo. Ella quería las manos sucias, sí. Porque ella tiene claro todo lo que quiere. Sí. Ella tenía 18 años y yo me ponía a hablar con ella. Yo todos los días venía y le contaba a Enrique, esta niñita es increíble. O sea, esta niñita no lo puedo creer, que es tan inteligente, tan pila, sabe lo que quiere, tan decidida, tan exigente, pero exigente porque sabe lo que quiere. Sí. Y era muy exigente con todos los que trabajábamos con ella. Entonces ella estaba brava porque le habían robado sus canciones. Cuando íbamos a hacer el álbum, le habían robado sus canciones en el aeropuerto. No sé si conocen esa historia. Y por eso se llama ¿Dónde están los ladrones? De esas canciones. Entonces se sentía que tenía las manos sucias al recuperar esas canciones, que las recuperó. Entonces ella quería demostrar en este álbum que tenía las manos sucias por lo que le había pasado. Entonces le dijo a la maquillista que yo quiero las manos sucias. Entonces la maquillista le echaba sombra negra, sombra café, nada. Pasaron 2 horas y el fotógrafo me decía, Dios mío, vamos a salir aquí nunca, ayúdame. Ya, tenemos que terminar estas fotos. Y fui y busqué una mata y le dije, ven acá, mete las manos aquí. Y le metí la mano y le hice así en la tierra y ahí dice, ahora sí. Y tomamos la foto. Buenísimo. Entonces, es la historia que uno también aporta como estilista. Yo vi que la situación estaba difícil, el fotógrafo bravo, ella desesperada porque las manos no estaban sucias. Y yo veo la mata y digo, ya, aquí es, mete las manos en la tierra. Y me has hablado en varias ocasiones y hemos comentado acá de tu esposo, Enrique, cómo es montar empresa, hacer empresa con su propio esposo, que pues en la calle, en medio de los chistes medio descachados y a veces las tonterías, pues a la gente a veces le parece imposible hacer empresa con su pareja. ¿Cómo es eso? Y también qué le podríamos decir a las personas que están en ese camino y que escuchan toda suerte de comentarios, de chistes, algunos serios y algunos no. Es difícil, pero al mismo tiempo, ¿quién va a ser tu mejor aliado a la hora de montar empresa? ¿Quién en verdad quiere de corazón tu beneficio? Porque cuántas personas que han hecho empresa, la persona en la que confiaban los ha desilusionado, les ha robado, les ha hecho las cosas incorrectas, ha hecho fraudes con lo que tú has trabajado. O sea, he conocido tantas historias de personas que esa persona de negocio que era su socio o su aliado le quedó mal. O sea, eso nunca te lo va a hacer tu marido. Teníamos los dos muy claros la posición de él y la mía y la respetamos desde el principio. Que yo era la persona creativa, que yo era la persona que traía al cliente, pero después de allí, que ya yo tenía el cliente, él era el que agarrando el proyecto. Y soy muy buena haciendo el proyecto, pero me meto tanto en la parte creativa que me olvido de que tengo que cobrar. O claro, me olvido de que hace 3 meses que hice ese trabajo y no me han pagado. Entonces, y también Enrique y yo decidimos que también no solamente yo no voy a llamar a Emilio Estefan a decirle que él me debe dinero. Entonces es mejor que Enrique llame a la oficina de Emilio Estefan y diga no me han pagado. Claro. ¿Sabes? Y así con cada cliente. Entonces yo siempre soy la cara bonita con el cliente, yo siempre hago lo bonito, lo que quieren. Y claro, si tiene que pelear a alguien un contrato, él lo hace. Entonces siempre entendimos que yo no me metía en su parte y él no se metía en la mía. Pero siempre tomamos las decisiones juntos. ¿Por qué? Porque a la hora que vamos a hacer un contrato, yo soy la que sé qué conlleva ese contrato y él sabe cómo monetizarlo, cómo ponemos eso en dinero. Entonces siempre entendimos que cada uno tiene esa posición y él respeta la mía y yo respeto la de él. Sí, han habido momentos difíciles en que a veces digo yo, ¿qué tiene que ver que yo estoy peleando con mi marido por un recibo?
¿sabes? Porque yo perdí un recibo que él necesita, se ponía bravo. Una Y yo cuenta. decía, qué pereza que yo tengo que llegar a mi casa brava por un recibo de trabajo. Entonces esas cosas a veces te ponen a pensar, sí, qué difícil trabajar con tu marido, pero eso era un porcentaje muy pequeño Claro. para yo decidir de pronto que no quisiera trabajar con mi marido. También al mismo tiempo entendí que él era mi mejor partner porque él estaba haciendo asesorías para empresas que les Claro. estaba yendo muy bien. Entonces, ¿cómo no va a asesorar su A su propio esposo. beneficio que somos nosotros como familia? Total. Y al mismo tiempo, como teníamos 2 niños pequeños ya para este momento, siempre entendimos que uno de los dos tenía que estar en la casa siempre. Entonces, si yo tenía que viajar, él se quedaba. Entonces era más fácil cuando éramos los dos los dueños de la empresa, porque Claro. es diferente cuando tú tienes que pedirle permiso a tu jefe la segunda vez. La primera vez, bueno, mi esposa está de viaje y yo tengo que ir a recoger los niños, a hacer, ¿sabes qué? Es nuestro tiempo, nuestra empresa y lo manejamos a nuestra conveniencia. Y entonces decidimos siempre eso y que la familia era lo principal. Y en medio de esa carrera, pues que vemos que empezó hace mucho tiempo, ¿cuál ha sido esa tormenta o ese obstáculo que te ha tocado el alma, que te ha, o sea, que como que te hace preguntarte cosas? ¿Cuál ha sido ese obstáculo de pronto en medio de ese camino, de ese caminar que te ha movido un poco? Bueno, obstáculo, así una cosa enorme no, pero sí han sucedido momentos, ¿no? Porque no todos los momentos son gratos en Claro. cualquier carrera, en cualquier profesión. Pero, por ejemplo, siguiendo lo de Shakira, cuando nosotros hicimos ¿Dónde están los ladrones? Hice todos los videos, hicimos toda la gira, todo el tiempo, pero claro, en el momento que nos preparamos para el crossover de Whenever, Whenever, en ese momento Shakira me dice, nos vamos en gira 10 meses. Y yo, Shakira, yo sé lo que es viajar con un artista porque ya yo había viajado con Ángela. Y le dije, yo tengo 2 niños chiquitos y un marido. Yo no me puedo ir contigo en gira. Entonces me dice, ¿cómo así? O sea, tenemos 4 años trabajando para esto, para llegar a este momento. Has estado conmigo, ¿cómo no vas a ir? Y yo, no puedo. Tengo un bebé, una niñita de 2 años y un marido. Yo tengo mi familia. Entonces en ese momento tomé una decisión importante, pero que me dolió. Pero mi prioridad era mi familia, lo tenía claro en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veía a Shakira, yo alcancé a ir con ella a su primer show americano. Fui a Nueva York, era un día, 2 días, entonces dije, vamos, lo hice, pero dije, esto es el único que te puede acompañar. Fue un día que nos fuimos el viernes, ponte que estuvo el sábado y me regresé el sábado en la tarde, porque yo quería venir a mi casa a ver a mi bebé y a mi hijita y a mi marido. Entonces yo dije, tienes que entender que estoy en una situación diferente cuando estábamos en Miami, que yo iba a mi casa todos los días. Y cuando yo la empecé a ver a ella triunfar, lloraba, porque yo decía, yo fui parte de eso. O sea, yo me sentía que algo mío había sido parte y yo me alegraba por ella porque estaba logrando lo que quería, pero al mismo tiempo me daba nostalgia que yo no estaba ahí cuando lo trabajamos. Estuve con ella mientras lo trabajaba. Entonces, a eso fue difícil, pero no me arrepiento, porque si yo hubiera tomado el camino de pronto de irme y decir, bueno, que venga mi mamá y me ayude con los niños o lo que sea, me hubiera sentido culpable ahora como mamá. Claro. Entonces el éxito de pronto me tardó más tiempo, pero al mismo tiempo el éxito familiar también lo tengo. Tengo un matrimonio de 30 y pico de años en el que soy feliz y mis hijos me agradecen que siempre he estado. Y sí, ha habido momentos que no he estado por cosas muy puntuales, pero no me he ido en gira 10 Claro. meses sin ver a mis hijos. Sería incapaz. De pronto no estoy un día para el partido de básquetbol de mi hijo porque justo no pude salir de trabajar o me perdí de pronto el ballet de mi hija un día y lloré. Igual lloré porque no quería perdérmelo, pero siempre le explicaba el porqué. Y ahora de adultos ellos me dicen, o sea, y a veces cuando ya de adultos me retaban, les decía, bueno, tú quieres hacer esto, ¿no? ¿Y sabes por qué te lo puedo dar? Porque estoy trabajando. Claro. Si no, de pronto no te pudiera mandar a ese colegio, o no te pudiera dar la clase de ballet, o no te pudiera dar esta cosa. Entonces siempre le expliqué. Eso lo decimos mucho en este podcast y es que el primer emprendimiento que hay que sacar adelante es la familia. Y lo recalcamos mucho porque también, digamos que en este podcast nos inspira también mucho la gente íntegra. No simplemente es el éxito económico o el reconocimiento, sino también la lucha por tener una familia que sea luminosa, por tener un esposo para toda la vida, por tener unos hijos pues que puedan tener esa presencia de sus papás. Pero en medio de todo eso, ¿cómo manejas la vanidad, el orgullo, ese componente a veces de algunos artistas a los que tienes que vestir, con los que estás, con los que tienes que trabajar,
que también además es un consejo para los que nos ven, cómo se maneja eso, porque es muy difícil. Tú trabajas con muchas personas que son intocables, a los que no se les puede decir nada, cómo decirle a alguien, pues, no sé, ve, eso te queda muy feo, pero resulta que ese tiene 10 Grammys y que llegó en su avión privado y se encontró una señora que le dijo, te queda muy feo, eso que tenés, te queda horrible. Bueno, para trabajar con los artistas hay que tener mucho tacto, hay que tener mucha disciplina, hay que tener mucha psicología, hay que tener... pero son personas como tú y como yo. Cuando los conoces siempre la primera cita es difícil porque te intimida un poco cómo vas a reaccionar, pero después cuando ya con ellos estableces una relación de trabajo, hay un respeto también del artista a ti, porque por eso se sigue contratando, porque confía en ti, porque confía que tú le vas a llevar lo mejor para ello. Ahora que tú mencionas a Marc Anthony, tengo años trabajando con Marc Anthony. Marc Anthony ni ve lo que yo le llevo. Yo llego allí directo, me da 1 minuto para probarse la ropa, literal. Odia esa parte. Y él me dice, mira, ya yo no tengo que probar nada porque a mí yo canto, eso es lo mío. Ahora vas a ver tú si vas a quedar mal vistiéndome mal. Él me dice eso a mí. Sí. O sea, me molesta porque él dice, ya, eso es tu trabajo, ese no es el mío. Entonces me empieza como a molestar. Porque confía. No es ese de qué me vas a traer y que no, porque él sabe que lo que ya yo lo conozco, lo que le gusta. Entonces, cuando te ganas esa relación con cualquier artista, ya es mucho más fácil. Pero la primera vez es difícil porque no sabes la reacción. También, usualmente, el artista es muy humano. Pasa que, claro, es difícil que lo veamos hasta que tú tienes esa cercanía. Es como cualquier persona que no conoces. Yo puedo ver a cualquiera de estas personas en la calle y de pronto yo puedo sonar fría porque es que no los conozco. Claro. Pero en cambio si lo conozco, de pronto le doy un beso y un abrazo feliz. Entonces, es por eso, porque a veces, claro, nosotros como vemos tanto a los artistas, los sentimos cercanos, pero ellos no te han visto a ti, entonces no es cercano. ¿Sí claro, me entiendes? Entiendo. Por mucho que aprecia que tú seas su fan, y cuando un fan se les acerca, lo aprecian, pero también son muy celosos de su tiempo libre, porque a veces yo he estado con un artista, por ejemplo, en una comida, y a veces está tratándose de meter un bocado a la boca y lo interrumpen. Entonces también entiendo que ese no es el momento, ¿no? Claro. ¿Por qué no espera que termine de comer, que está de pronto con su esposa o una reunión de trabajo de él y después le pides el autógrafo cuando se pare, no lo interrumpas cuando está comiendo? Claro. Entonces también a veces yo he visto reacciones en esos casos. Pero si yo estoy caminando con ellos en una boutique buscando algo en la tienda o nos bajamos en un aeropuerto o un avión, ellos felizmente se toman la foto, son muy agradables porque ahora también con las redes sociales, también ellos mismos han dado mucho. Entonces claro, ya no hay tanto ese misterio que había de pronto antes, que cómo es la casa del artista, que cómo vive el artista. Ahora el mismo artista te muestra dónde vive. Claro. Entonces ya no hay tanto ese misterio. Y también a veces el entourage es más difícil que el mismo artista, porque hay mucha gente trabajando para ese artista sí, que tiene puestos que quiere, pues, aquí estoy claro, yo para defender a mi artista. Total. Entonces también a veces el entourage es más difícil. Tú has trabajado con grandes marcas, has hecho grandes marcas, pues creo que Mercedes, Walmart, pues has hecho marcas muy reconocidas. ¿Cuál es esa marca que te marcó y de la que te acuerdas y has sido catalogada como una mujer muy influyente en muchas revistas importantes? Pero ¿cuál ha sido esa marca que vos dijiste, wow, estoy haciendo esta marca y por qué? Han habido 2, te voy a contar las 2 más importantes, por mucho que he trabajado con varias y espero que si mis clientes me están oyendo no se resientan. Pero mira, la primera en verdad fue hace muchísimo tiempo, que fue con Target. Sí. Y me encantó porque Target lo que estaba tratando de mostrar a los americanos que éramos diferentes. Para el mes de la raza nos escogieron a muchas personas de diferentes etnicidades para que fuéramos parte de esta campaña y me gustó mucho. En el mismo póster que estaba yo, estaba Tony Plana, que es el que hace de papá en Ugly Betty, en inglés. Sí. Estaba Emilio Estefan, que era mi cliente, y estaba Sammy, el hermano de Salma Hayek. Sí. Sammy Hayek, que es un diseñador muy conocido, y estaba yo. Entonces, claro, yo llego a Nueva York, me llevaron a Nueva York a hacer la campaña, y a mí me tocaba en la tarde, entonces cuando llego a grabar sale la persona de la mañana, y cuando sale la persona de la mañana es Emilio. Entonces Emilio me ve y me dice, ¿con qué artista estás? Porque claro, él siempre me veía que yo llegaba con Thalía o que llegaba con Shakira, o sea, yo no era la artista, entonces sí, le digo, bueno, la artista soy yo hoy. Entonces me dice, me encanta, y empezó a decirle a todos ellos, se lo merece, esta niña la conozco hace mucho tiempo, es súper trabajadora, qué orgullo a mí estar con Irma en la misma campaña, o sea, una cosa espectacular. Entonces Target es una. ¿Y la otra? Y la otra fue, hicimos un
una marca del yogur Danone. Sí. Y con ese yogur hicimos una campaña tan grande que estuve en el mismo panel con Suki Zuckerberg, la hermana de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Randy. Y estuve con ella, estuve también con la primera mujer que ha sido referí de la NBL. Sí. Es la única mujer que ha sido, no de la NBL, perdón, fue hace muchísimo tiempo, de Soccer, okay. De soccer. MLS. No, de MLS. MLS, sí. ah, La bueno. única mujer que ha sido referida Súper. era ella. Entonces éramos como mujeres y estuvo otra persona que era la mano derecha de Hillary Clinton. Entonces yo estaba sentada en un panel en Nueva York, en Times Square, con estas mujeres. Y tuve la suerte de ser entrevistada en Mary Claire en inglés, en Elle en inglés. Entonces fue como la primera vez que yo estaba en el mercado americano como un orgullo latino o como una mujer emprendedora. Es más, perdona, me gustó todavía aún más porque no me mencionaron que era latina, era una mujer emprendedora. Esa pregunta que fue lo buena. que más me gustó, que no me estaban catalogando como la latina. Esa pregunta es buena. O sea, se dice mucho que para los latinos es muy difícil Estados Unidos. En pocas palabras, ¿cómo describes tú eso? Si es tan complejo, si hay un cierto obstáculo para el latino o es más un obstáculo de mentalidad. A veces nosotros mismos nos ponemos el título. A veces nosotros mismos nos echamos para atrás pensando que no somos capaces. Y pues en muchas ocasiones me han dicho que tengo el acento muy fuerte cuando hablo en inglés o que muchas veces me han puesto la barrera de que soy mujer o mamá. Sí, claro. Y yo pues siempre defiendo de que tengo el mismo potencial que cualquier hombre o que puedo desempeñar cualquier cosa que me propongo o mi trabajo es igual de importante que el tuyo y el tuyo. No reconozco ni que el tuyo ni el mío sea más importante. Cada uno tiene su puesto y su lugar y no hay manera de estar poniéndonos títulos o labels, poniéndonos de que eres latina o de que eres mujer o que tienes el acento fuerte. Cuando una vez fui a dictar una conferencia a Los Ángeles me dijeron, ay, es que hablas como Sofía Vergara. Entonces le digo, no, Sofía Vergara habla como yo porque yo estoy trabajando mucho antes que Sofía. Buenísimo. Entonces, siempre decía yo como cosas así. Entonces Claro. lo trato de coger por el lado chistoso. América y sueña, y te ve a ti como un referente, sueña con vivir de la moda, con tener un emprendimiento que tenga como base la moda, con pues conseguir esa pasión y poder vivir de eso, que también es una bendición poder vivir de lo que a uno le apasiona. ¿Qué consejos le podrías dar a esa persona latina? Mira, yo lo que pienso es que no nos menospreciemos. Yo creo que de ahí comienza todo. Sentimos que no podemos alcanzarlo. Y yo creo, fíjate, sin embargo, yo sin terminar mis estudios, pero con una gran fuerza por dentro que me decía que yo era capaz y no le tenía miedo a nada. Y sí, me cerraron muchas ventanas, pero no importa que te cierren 10 puertas, mientras te abran una, para Claro. darte la oportunidad, tienes que ser insistente, tienes que ser persistente, tienes que ser creativo a la hora que quieras vender tu idea y ver de qué manera te sales con la tuya para lograrlo. La suerte que tenemos ahora, que tenemos muchas herramientas que yo no tuve. Tienes las redes sociales, tienes el internet, que puedes estudiar tú mismo, que puedes investigar tú mismo, que te puedes mantener al tanto de lo que está pasando en el mundo, que puedes hacer un search de cualquier cosa que se te ocurra y está allí. Entonces tienes muchas herramientas que yo no tuve. No te dejes decir no, ni siquiera por tu propia familia, porque muchas veces pasa, yo tuve la suerte que mi familia me apoyó, pero también conozco personas que me dijeron, mi familia nunca me apoyó y me costó más trabajo. Claro. Si tienes la suerte, no pienses en el dinero, puedes trabajar en lo que sea. Yo llegué con $100 en el bolsillo y esos $100 los estiré y hice lo que pude para no tener que llamar a mi papá a pedirle nada. Entonces, no te dé miedo no tener dinero, no te dé miedo no hablar la lengua, porque yo todavía tengo un acento súper fuerte y tengo 30 años viviendo allí. No me da miedo equivocarme o corregirme cuando siento que lo hice incorrecto o que dije algo que no era, como me pasó ahora mismo. No me da miedo porque todos somos humanos y podemos Claro. olvidarnos de algo, podemos equivocarnos a la hora de expresarnos de una manera, me ha pasado. Entonces, pero no dejes que eso te apene o te avergüence o que vienes de una familia humilde, no te dé pena decir que vienes de allí. Pero sí te puedo decir un consejo que me dio mi madre y creo que ha sido parte de mi crecimiento y de mantenerme donde estoy. No importa qué tan lejos llegues, nunca te olvides de la humildad. Las personas no podemos perder la humildad. No dejes que el ego o
te venza. No dejes que cuando alcances el éxito, porque ella me vio cuando yo estaba empezando a ser exitosa, me dijo, me alegro, estoy tan orgullosa de tu éxito, pero nunca dejes que ese éxito cambie la persona bella que tienes dentro. Espectacular. Bueno, vamos terminando. Gracias por acompañarnos hoy en Cómo Fue, Irma. Qué honor tenerte, qué honor escuchar tu historia. De verdad, mejor dicho, nos quedamos corticos, pero creo que es una historia muy inspiradora para todos los que la van a ver. Y bueno, saludos a todos los que nos ven. Síganos en todas las redes de Cómo Fue. Y hasta luego. Hasta y de Irma Style, que me sigan en Irma Style. Por favor, y me pueden hacer preguntas, que soy buenísima contestando los DMs. O sea que me pueden mandar consejos, lo que ustedes deseen. Yo soy feliz. No saben lo que yo adoro hablar con la gente que me pregunta y que yo pueda ayudarte a lograr tu sueño, inspirarte, lo que necesites. Buenísimo. Aquí presente. Bueno, chao. Chao. Gracias por tenerme.